con una nueva serie de mensaje, de predicación. Vamos a comenzar a hablar acerca de los dones del Espíritu, un regalo que el Señor nos da. Justamente eso significa don, un regalo, una habilidad que el Señor pone en nosotros. Hace un poco más de 3 años compartimos un sermón narrativo. No sé si alguien lo recuerde o lo haya vuelto a escuchar. Se llama Hasta vernos otra vez. Es un sermón basado en la parábola de las 10 vírgenes. Es un sermón narrativo que contextualiza un poco acerca de la vida cultural que el pueblo tenía en el primer siglo, el pueblo hebreo, el pueblo judío, con respecto a los pactos matrimoniales, el compromiso y la consumación del matrimonio en sí. Y había algo muy particular en la cultura judía en el primer siglo, que sucedía que una vez que el matrimonio se pactaba, se comprometía, se hacía el compromiso matrimonial, la novia o la prometida, todavía no esposa, regresaba a su casa y el novio regresaba a su casa y el novio empezaba a trabajar para construir un lugar digno para su amada, su esposa. Pero a su misma vez, el padre del novio empezaba a mandar regalos a la novia para que la novia empezara a hacer uso de esos regalos para que ella estuviera lista para el día de la boda. Eran regalos muy en particularmente, no era un iPhone ni era una laptop, sino eran tratamientos de spa, eran telas de seda, eran tratamientos para la piel, para los ojos, para el cabello, porque el propósito de estos regalos es que la novia estuviera impecable para el novio en el día de la boda. Estos regalos que la novia recibía eran dones, eran regalos, valga la redundancia, y estos regalos le iban a ayudar y le iban a permitir estar lista para el día del encuentro con su amado. Déjame decirte que la vida de la iglesia es muy similar, porque nosotros también recibimos dones, nosotros también recibimos regalos de Dios que tienen como fin que sean puestos al servicio y al beneficio de la iglesia. ¿Me escuchó? ¿Para qué sirven los dones? Para ponerse al servicio y al beneficio de la iglesia. Dígalo conmigo otra vez. Los dones sirven para ponerlos al servicio y al beneficio de la iglesia. Para eso son los dones. Y estos dones, si los llevamos a la práctica, si los usamos, si hacemos uso de ellos, nos van a llevar a estar listos para nuestro encuentro con el Señor. Amén. Así que en un sentido escatológico, si queremos que Cristo venga pronto, que quizás la tierra clama por eso, pero a lo mejor nosotros no. Dice Romanos por ahí que la tierra anhela ardientemente la manifestación de los hijos de Dios y los hijos de Dios dormidos. Pero si nosotros escatológicamente anhelamos que el Señor venga, una de las cosas o de las principales cosas que la iglesia tiene que hacer es empezar a hacer uso de los dones que Dios le da. Porque estos dones que recibimos de parte de Dios para nosotros nos van a permitir estar listos para nuestro encuentro con el Señor. Y así como Juan capítulo 14 al 17 es, yo creo, el discurso más intenso y más largo acerca del Espíritu Santo, en el libro de Primera de Corintios del capítulo 12, 13 y 14 también es el discurso más grande y más largo que nos habla acerca de los dones del Espíritu, los dones que recibimos de parte de Dios. Y hay algo muy interesante aquí. Dije que es Primera de Corintios 12, 13 y 14, pero seguramente Primera de Corintios 13 es uno de los capítulos más conocidos de toda la Biblia, porque es el capítulo que nos habla acerca de ¿qué? Del amor. Nos habla acerca del amor, pero si entendemos el contexto directo de por qué nos está hablando acerca del amor, entenderíamos un poquito más cómo usar nuestros dones. Porque no es un capítulo aislado, de hecho está en medio del capítulo 12 y en medio del capítulo 14, un discurso continuo que nos habla acerca del uso de los dones. Y ahí en medio del uso de los dones, el apóstol Pablo empieza a hablar acerca del amor. ¿Saben por qué? Porque el amor también es un don de Dios. Bueno, quiero invitarte a abrir la escritura en 1 Corintios 12.
Y deja tu Biblia abierta ahí porque vamos a movernos por esos 3 capítulos. Quizás no los vamos a leer completos, se van a llevar de tarea leerlos completos, pero vamos a estarnos moviendo en estos capítulos particularmente. Hay otros versículos que vamos a usar, pero los podemos ver en la pantalla para no perder de vista los textos con los que estamos leyendo el día de hoy. Y mira lo que dice, vamos a leer primero hasta el versículo 11. Primera de Corintios 12, del 1 al 12 dice: ahora, amados hermanos, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales que el Espíritu nos da, es decir, los dones, no quiero que lo malentiendan. Algunas versiones como la 60 dirían: no quiero que sean ignorantes, ¿verdad? Ustedes saben que cuando todavía eran paganos, en la reunión de varones aprendimos que era un pagano, ¿verdad? Alguien que no cree en Dios. Cuando ustedes eran paganos, fueron llevados por el mal camino y arrastrados a rendir culto a ídolos mudos. Por lo tanto, quiero que sepan que nadie que habla por el Espíritu de Dios maldice a Jesús, y nadie puede decir que Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Estos son otros 20 pesos, a ver si algún día podemos predicar a más detalle de estos 2 versículos. Pero dice el versículo 4: hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Dios. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. A uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. A otro el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. A otro el mismo Espíritu le da gran fe. Y a alguien más ese único Espíritu le da el don de sanidad. A uno le da el poder para hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Y todavía a otro se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solamente Él decide qué don cada uno debe tener. Vamos a regresar al versículo 1, porque en el versículo 1 el apóstol Pablo empieza a introducir este tema. En el capítulo anterior el apóstol Pablo ha hablado acerca de la comunión y de cómo debe comportarse la mujer en la iglesia. Pero bueno, tenemos que recordar que estas cartas son cartas pastorales, cartas que escribe el apóstol Pablo. Y lo más seguro es que a Pablo le hacen llegar problemas de la iglesia y Pablo escribe estas cartas contestando esos problemas. ¿Me explico? A lo mejor le mandan una lista de detalles por arreglar o por atender, y él recibe estas temáticas que hay que tratar, y entonces empieza a escribirles acerca de ellas. Y bueno, esto nos contextualiza para entender por qué en el versículo 1 del capítulo 2 empieza diciendo: ahora, amados hermanos, con respecto a la pregunta. No hay ninguna pregunta antes de esto, pero él está contestando algo que a él ya le habían enviado. Con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales que el Espíritu nos da, no quiero que lo malentiendan, no quiero que sean ignorantes, no quiero que tengan un conocimiento erróneo o equivocado acerca de los dones del Espíritu. Y esto es muy importante, mis hermanos, porque el apóstol Pablo está buscando que la iglesia de Corinto sea una iglesia que sea conocedora. Pablo no quiere que la iglesia use sus dones de tal manera que demuestre que es ignorante. ¿Me entiende? Pablo no quiere que la iglesia use los dones de tal manera que se dé a entender que ellos hacen algo o usan algo que no entienden, que no conocen. Abro un paréntesis enorme porque particularmente uno de los problemas más fuertes que había en la iglesia de Corinto es que hacían mucho uso de las lenguas, pero lo hacían de una manera muy desmedida. Después, si Dios nos da tiempo y vida, podemos hablar acerca de las lenguas. No me voy a enfocar el día de hoy en las lenguas, pero en su gran mayoría hay un problema en la iglesia de Corinto con el uso de hablar en lenguas. Y por eso es que Pablo escribe esta carta. La iglesia de Corintios era una de las iglesias más cargadas de dones, de regalos de parte de Dios,
pero también era una de las iglesias más cargada de problemas. Si usted lee Primera de Corintios y Segunda de Corintios y le presta atención, hay un chorro de broncas en esa iglesia. Hay muchos problemas ahí adentro de la iglesia. Es una iglesia cargada de muchos problemas y Pablo intenta tratar con ellos, lidiar con ellos a lo largo de su ministerio. De hecho, hubo disputas internas, hubo problemas internos que Pablo se toma la molestia de al menos escribir 2 cartas a la iglesia de Corinto. No sabemos si escribió más en nuestra Biblia, hay 2. ¿Para qué las escribe? Para reprochar y para amonestar, para corregir a la gente de los abusos que hacía de ciertas cosas, en particularmente ahorita hablando el abuso que la gente tenía con los dones espirituales. Hablar de las lenguas en el Pentecostés y hablar de las lenguas en el libro de Corintios no es lo mismo, es un tema muy distinto. Les digo, hay que echarnos un clavado ahí para estudiar eso a conciencia, pero no son las mismas clases de lenguas que aparecen en el libro de los Hechos y no es la misma clase de lenguas que aparecen en el libro de Corintios. Si a alguien le interesa puede estudiarlo y profundizarlo un poquito más. Algo muy interesante es que la iglesia de Corinto tenía estos problemas. Pablo en el primer siglo se aboca a intentar resolver muchos de estos problemas, pero si nosotros vamos a finales del primer siglo, nosotros vamos a leer cartas como la de un hombre que se llamaba Clemente de Alejandría, uno de los padres de la iglesia del primer siglo. Él amonesta a la comunidad de Corinto. Él escribe a la iglesia de Corinto, siendo obispo de la iglesia en Roma. Todavía no existía la iglesia católica, así que no se asusten. Pero siendo obispo de la iglesia en Roma, la iglesia cristiana en Roma, Clemente de Alejandría le escribe a la iglesia de Corinto y en su carta les recuerda que deben de traer a su memoria las instrucciones apostólicas originales que habían recibido del apóstol Pablo, en la cual Pablo dice que él desea que la iglesia no sea ignorante o malentendida en el uso de los dones. O sea, el problema era tan fuerte en la iglesia de Corinto que Pablo intentó amonestarlos, intentó corregirlos y eso siguió y llegamos a finales del primer siglo. Y Clemente de Alejandría también les escribe una carta. Hey, recuerden lo que el apóstol Pablo ya les dijo. Hagan un buen uso de los dones que han recibido de parte de Dios. Vamos a leer del versículo 2 en adelante nuevamente. Dice: ustedes saben que cuando todavía eran paganos fueron llevados por un mal camino y arrastrados a rendir culto a ídolos mudos. Por lo tanto, quiero que sepan que nadie que habla por el Espíritu de Dios maldice a Jesús. Y nadie puede decir que Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. Es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. Y luego empezamos a leer una lista de dones espirituales, ¿verdad que sí? Menciónenme alguno por ahí, así rápido al aire. Dones, perdón, sanidad, el de fe, el de servicio, el de profetizar, las lenguas, interpretación de lenguas. ¿Qué más? Administración, enseñar. Hay varios dones ahí. Lo primero que vemos al leer todos estos dones, me gustaría pensar que no es una lista exhaustiva. De hecho, no es exhaustiva porque luego vamos al libro de Romanos y luego vamos al libro de Efesios y Pablo sigue hablando acerca de los dones y menciona otros dones, no solamente estos dones. Así que al acercarnos a este texto no pensemos que es una lista exhaustiva, es decir, no pensemos que son los únicos dones que la iglesia tiene, ¿ok? Pero sí está usando estos dones como un ejemplo para hacernos entender a qué se refiere con los dones del Espíritu, los regalos que el Espíritu nos está dando. Hay numerosos dones, pero ¿quién da esos dones? El Espíritu. ¿A quién le da esos dones el Espíritu? A la gente del pueblo de Dios. Y estos dones están ahí de manera diversa. Imagínense si todos fuéramos predicadores. No, hombre, ya estarían como los seminaristas juzgando mi predicación.
Se brincó la introducción, no puso primer paso, su segundo paso está mal presentado. Imagínense que todos fuéramos predicadores. Imagínense que todos fuéramos músicos. ¿A qué horas predicamos? ¿No? Imagínense que no hubiera nadie aquí que dispusiera su talento para cocinar. ¿Cuándo comemos? ¿Verdad? La limpieza, este lugar que ustedes disfrutan limpio y que quizás a veces ni se preguntan cómo es que está limpio. Hay gente que dispone de sus dones, de sus habilidades, de sus capacidades para la iglesia. Miren, en la Biblia encontramos estas tres listas parciales de dones. Primera Corintios 12 del 4 al 11, voy a leerlos, estamos aquí mismo. Hay algunos, no son todos, pero dice: hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero el mismo Dios hace la obra en todos nosotros. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual. Mínimo, ¿cuántos? Paréntesis, si usted es iglesia, usted tiene mínimo un don. Mínimo uno. ¿Me escuchó? Amén. ¿Quién dijo amén? Amén. No sé. Al menos tenemos un don, hermanos. Al menos tenemos uno. Para que ayudemos, ¿qué? Mutuamente. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. A uno el Espíritu, es decir, el Espíritu de Dios le da la capacidad de dar consejos sabios. Imagínense si no tuviéramos quien nos diera consejos sabios, hermanos. La ola de problemas en las que estaríamos metidos. A otros, el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial, o lo que conocemos como el don de ciencias. A veces hay gente que Dios le revela cosas y usted no tiene que hablar, no tiene que decir nada, y alguien se te acerca y te dice: estoy llorando por esa enfermedad que tú tienes, o está pasando esta situación en tu vida y quiere que sepas que Dios lo tiene presente. Ese es un don de ciencias, es un don de conocimiento. A otros el mismo Espíritu le da el don de la fe. Hay hermanos más llenos de fe que otros, ¿va? Lo bueno es que nada más necesitamos un granito de mostaza. Hay otros que tienen todo un desierto ahí en su corazón, y increíble que ellos oren por nosotros, ¿verdad? A otros ese mismo Espíritu le da el don de sanidad. Yo sé que aquí en la iglesia hay gente que tiene don de sanidad. Yo lo sé. A unos les da el poder de hacer milagros, que es muy distinto a hacer sanidad. Hay gente que se sube al carro y, sin abusar de esto, pero en el nombre de Dios dice: vamos a darle, y el tanque no se acaba. Una vez escuché un testimonio así de una hermana de Monterrey, de mucha fe, la hermana Norma, que nos contaba cómo hicieron un viaje larguísimo con medio tanque, y tú dices: imposible. A alguien más el Señor le da la capacidad de profetizar, la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios u de otro espíritu. Benditos sean ellos. Que se levanten, por favor, y nos digan: hey, no escuchemos esto, no hagamos esto, vamos para acá, vamos para allá. A otros se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otros se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. ¿Quién hace todo esto? El Espíritu. Dice el versículo 11: es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solamente Él decide qué don cada uno debe de tener. Eso es Dios. Es el Señor el que decide eso. Mira lo que dice Romanos 12 del 6 al 8. Romanos 12 del 6 al 8. Dice: Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. ¿Para hacer qué? Para hacerlas bien. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te ha concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Hay mucha gente que tiene ese don y lo menosprecia, hermanos. El don del servicio. ¿Dónde me quedé? Si tu don es servir, si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto.
Hasta la bondad es un don, mi hermano. Ser bondadoso, el ser bueno con los demás. Vemos unos hermanos que somos medios grinch, pero hay otros que son buenos con los otros. Son alegres, te reciben bien. O está Efesios 4 del 7 al 13. Del 7 al 13 dice: no obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Versículo siguiente. Por eso la Escritura dice: cuando ascendió a las alturas se llevó una multitud de cautivos y dio dones, dio regalos a su pueblo. Fíjense que dice ascendió, sin duda eso significa que Cristo también descendió a este mundo inferior y que Él descendió. Y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia, no son los únicos, pero dice que estos sí se los dio a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Luego vamos a hablar acerca de estos dones básicos que deben de existir en toda congregación. Pero ahí hay unas listas. Ahí hay una lista: es sabiduría, conocimiento, fe, dones de sanidad, poderes milagrosos, profecía, discernir espíritus, hablar en diversas lenguas, interpretar las lenguas, enseñar, evangelizar, ayudar a otros, servir, administrar, animar, ser generosos, tener liderazgo, mostrar compasión. E insisto, no creo que esta lista sea exhaustiva. La hospitalidad también es un don de Dios. Y hay muchísimos más dones que el Señor ha regalado a la iglesia para el beneficio de la misma. Así que lo primero que podemos aprender, como ya lo dije, es que el apóstol Pablo tenía una intención y tenía un deseo en su corazón de que no fuésemos ignorantes. Que no fuésemos ignorantes con los dones. Los dones no los vamos a usar para nuestro beneficio propio, sino que los dones que Dios nos ha dado son para el beneficio de la iglesia. Lo segundo que nosotros aprendemos acerca de los dones espirituales es que son diversos. Hay muchos dones, son variados y son distintos entre sí. Y el propósito de todos estos regalos de Dios es la edificación de la iglesia. El propósito de que nosotros tengamos todos estos regalos es que tú te hagas famoso, es que tú te hagas un TikToker, no, es que te dediques a eso y ganes dinero de eso, no. El propósito de los dones que Dios ha dado a la iglesia es que podamos edificar a todo el cuerpo de Cristo. Él ha dotado a la iglesia con dones a fin de edificarla y fortalecer todo el cuerpo. ¿Qué dice Efesios 4:12? Ellos tienen la responsabilidad, los que han recibido los dones, es decir, tú y yo, de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo ¿qué? La obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Obviamente, mis hermanos, este no es un sermón motivacional, pero es un reto para nosotros. Regresamos a Primera de Corintios. Vamos a leer versículos 12 y 13. Dice: el cuerpo humano, capítulo 12, versículos 12 y 13. El cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. Algunos son esclavos y otros son libres, pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu y todos compartimos el mismo espíritu. Amén. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Que todos los miembros de la iglesia de Dios, tú eres miembro de la iglesia de Dios, eso lo resuelves tú y Dios, ¿va? Pero si tú eres miembro de la iglesia de Dios, ya seas un judío o un gentil, tú has recibido el poder del Espíritu Santo para ejercer un ministerio. Para ejercer un ministerio. Y quiero detenerme aquí y ser muy cuidadoso aquí con esto, porque esto fue uno de los pilares más fuertes de la reforma protestante con Lutero.
Uno de los problemas más graves que existía con la Iglesia Católica es que ellos se habían empoderado de lo que era la iglesia. El poder quedaba en unas cuantas cabecillas, en unos cuantos líderes eclesiales o religiosos. Cuando cuando Martín Lutero empieza a encumbrar la reforma protestante, sabemos que su intención no era destruir la Iglesia Católica, ni tampoco era salir de ahí, era reformarla, era hacerla mejor, era corregir lo que estaba mal allá adentro. Y uno de los deseos de Martín Lutero no era dar un golpe de estado, sino también empoderar al pueblo, porque el pueblo también era cuerpo y también era responsable del crecimiento y el desarrollo de la iglesia. Eso no recaía solamente en unas cuantas manos que lastimosamente empezaron a usar la fe para lucrar y enriquecerse y empoderarse, sino que Lutero tenía este amplio y vasto deseo de que la iglesia, el pueblo, nosotros, los de a pie, también no solamente participáramos en la iglesia, sino que realmente fuéramos la iglesia, y que estos dones que Dios había dado no solamente a sacerdotes y a clérigos y obispos y cardenales y papa, sino que también habían sido dados estos dones al pueblo en general, porque todo el pueblo era parte de la iglesia de Cristo. Esto es algo muy interesante y es algo muy importante, porque a veces la iglesia cristiana en México adopta la estructura, al menos de manera operativa, de creer que el pastor tiene que hacer todo, de creer que los 2, 3 líderes que están frente a la iglesia tienen que hacer todo. Y entonces yo solamente vengo y me siento, escucho, si me gusta doy una ofrenda, si no me gusta pues no aporto, si no esto, no aquello, y no nos sentimos parte de un cuerpo, no nos sentimos parte de una iglesia, ni que formamos parte de ella, solamente nos hacemos oyentes. Y eso es un cáncer, es un veneno que ha permeado mucho a la iglesia evangélica, al menos en América Latina, al menos en México. Y es algo que tenemos que erradicar, y uno de los textos que nos ayudan a entender eso es este, porque el apóstol Pablo está diciendo que si todos nosotros somos cristianos, nosotros formamos parte de la iglesia de Cristo, formamos parte de ese cuerpo institucional. Así que el ministerio de la iglesia no tiene que limitarse a un puñado de profesionales solamente, porque todo el cuerpo ha sido equipado por Dios y por el Espíritu para participar de la iglesia de Cristo. Amén. Hay que decir amén a eso, hermanos, porque eso nos hace parte del proyecto de Dios. Nos ayuda, nos hace entender que nosotros formamos parte del reino de los cielos. Así que no es insignificante cuando el apóstol Pablo está discutiendo acerca de los dones, porque lo hace en el contexto de una iglesia que tiene bastantes problemas para ejercer sus dones. Y el apóstol Pablo nos está hablando acerca de los dones, los regalos de Dios en el contexto de la iglesia en general, en el contexto de que somos un cuerpo, somos el cuerpo de Cristo, porque la iglesia es un organismo que está organizado con diversas partes, al igual que un cuerpo humano tiene diversas partes. Y entonces el apóstol Pablo empieza a hacer esta analogía, él empieza a decir, la iglesia es como un cuerpo. Y nos necesitamos, ¿a alguien le falta alguna extremidad de su cuerpo? Un dedito cortado, un accidente laboral o algo, ¿no? Qué bueno que estamos completos. Qué bueno que estamos completos, porque esto nos puede ayudar a entender esta idea acerca del cuerpo. Cada parte del cuerpo tiene una tarea específica y una habilidad que le ha sido dada. Repítalo conmigo, por favor. Cada parte del cuerpo tiene una tarea específica y una habilidad que se le ha dado. Y todo esto tiene como fin cumplir con la misión de la iglesia. Amén. Todo esto tiene como fin cumplir con la misión de la iglesia. Del mismo modo que las partes individuales de nuestro cuerpo tienen funciones específicas, debe cumplir la iglesia como un solo cuerpo. Del mismo modo. ¿A poco usted va y prueba la comida con el codo? ¿No?
Cuando está cocinando y dice, ay, voy a ver si me quedó salado, y le hace así a la cacerola a ver si quedó salado. ¿Con qué lo hace? Con los ojos. Usted lo ve y dice, ah, está muy salado. ¿Cómo se da cuenta que su comida quedó salada? Con la boca. Con la boca. ¿Cómo se da cuenta que el ruido que está produciendo su vecino a las 3 de la mañana es muy fuerte? Con los pies. Es porque le da frío en los pies. Usted dice, ay, está haciendo mucho ruido el vecino. No, lo sabemos con nuestros oídos. ¿Cómo nos damos cuenta que está haciendo frío? Con nuestra piel, que es sensible a la temperatura. ¿Sí? ¿Cómo nuestro cuerpo sabe que está enfermo? ¿Cómo tú sabes que estás enfermo? ¿Con la fiebre? ¿Con los dolores? ¿Qué pasaría si no sintiéramos dolor? Hay gente que tiene esa enfermedad, no recuerdo el nombre, que no puede sentir dolor. Y es gente que tiene que estarse cuidando siempre a ver si no está sangrando, a ver si no se le fracturó una pierna mientras caminaba, a ver si no lo atropellaron porque no siente dolor. ¿Me explico? ¿Se dan cuenta cómo cada parte de nuestro cuerpo, las visibles y las no visibles, ese apéndice que a veces la gente no sabe ni para qué es, el páncreas, nuestros riñones, nuestros pulmones, todos están ahí por una razón? Todos están ahí por una razón. Todos forman parte de este ser integral que se llama Israel, que se llama como cada uno de ustedes. Y están ahí por una razón muy particular y muy específica. El asunto es que nosotros debemos de cumplir con la iglesia como los miembros del cuerpo cumplen con el cuerpo. Vamos a leer del versículo 14 al 17. Dice, así el cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte. Si el pie dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy mano, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja pudiera hablar y dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy un ojo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos escuchar? Y si todo el cuerpo fuera una oreja, ¿cómo podríamos oler? Aquí el apóstol Pablo está usando una estructura gramatical de griego que se llama reductio absurdus, que está reduciendo todo a un argumento absurdo. Así como que, hey, o sea, seamos realistas. La mano no se te sale del cuerpo nomás porque quiere ser pie y se va, o se pone los tenis y empieza a caminar de manos, ¿verdad que no? O sea, es lo que está haciendo el apóstol Pablo. Él está llevando a la gente a una conclusión lógica donde muestra los resultados de algo. Si se lleva a cabo sería algo totalmente absurdo. El apóstol Pablo se está dirigiendo a una iglesia que, como les dije, tenía un abuso excesivo del don de las lenguas. La iglesia de Corinto estaba llevando el uso de las lenguas a un punto sumamente excesivo y supremo. Era como si fuera el máximo don de todos. Hay iglesias así en estos tiempos. No es mi intención hablar mal acerca de ellos, pero hay iglesias donde si tú no eres bautizado en el Espíritu Santo y no hablas en lenguas, entonces, más bien, si tú no hablas en lenguas, entonces tú no eres bautizado en el Espíritu Santo. Y si tú no eres bautizado en el Espíritu Santo, entonces tú no eres un cristiano. Pobre de la gente que no tiene el don de lenguas y se pone a hablar lo que escucha, lo que puede imitar, porque lo han sumergido en un contexto donde si no hablan lenguas, entonces no es salvo. ¡Qué peligroso! ¡Qué peligroso! Eso es demasiado peligroso. Y ese es un problema que estaba presente en la iglesia de Corinto. Ese es un problema que estaba presente en la iglesia de Corinto. Prácticamente ellos decían que si hablabas en lenguas era la única prueba de espiritualidad necesaria para decir que eras un creyente. Si nosotros llegábamos a reducir esto de esta manera, tendríamos muchos problemas, porque es como si todo el cuerpo lo redujéramos a ser un ojo, ¿verdad? Imagínate que todo tu cuerpo, tus manos, tus pies, todo se convierte en un solo ojo. O a lo mejor tendríamos una visión muy aguda, o a lo mejor no se nos escaparía nada, ¿verdad? Pero al mismo tiempo seríamos sordos y seríamos mudos. No podríamos desarrollar ninguna otra habilidad como cuerpo. Así que Pablo está tratando de mostrar la locura que es tener este tipo de pensamiento. Iglesias donde te dicen, no, es que aquí este don nada más, o aquí solamente de esta manera, o es que todos tienen que profetizar, o es que todos tienen que hacer esto, o es que todos tienen que hablar en lenguas, o es que todos tienen... Error. Es peligroso.
Es muy peligroso. Es una locura. Dios ha colocado a cada uno de nosotros en el cuerpo según le agradó a Él para hacer distintas actividades con distintos dones. Lo voy a volver a decir. Dios nos ha colocado a cada uno de nosotros en el cuerpo según le agradó a Él. Si Él quiso que tú fueras un pie, si Él quiso que tú fueras una mano, si Él quiso que tú fueras un pulmón, obviamente es una metáfora, ¿verdad? Pero si Él quiso que tú fueras un riñón, Él te puso ahí en su mero placer de querer. Él te puso ahí y te dio los dones necesarios para que ejercieras esa tarea a la cual el Señor te está llamando. Mira lo que dice el versículo 27 y 28. Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo. ¿Quién? Los creyentes, claro. Todos ustedes son en conjunto, son el cuerpo de Cristo, y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. A continuación hay algunas de las partes que Dios ha designado para la iglesia. Algunas. En primer lugar los apóstoles, en segundo lugar los profetas, en tercer lugar los maestros, luego los que hacen milagros, luego los que tienen el don de sanidad, luego los que pueden ayudar a otros, luego los que tienen el don de liderazgo y los que hablan en idiomas desconocidos. Pablo está haciendo esta lista y está diciendo que en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar y al último las lenguas, no porque tengan un orden jerárquico en particular, pero sí porque la iglesia de Corinto estaba sumamente afanada en las lenguas. Y hay una necesidad ahí de decirle: hey, calmantes montes. Hay otras cosas que también son igual de importantes. Claro, los apóstoles quedan en primer lugar porque el oficio apostólico es el principal y es el mayor. Sobre el fundamento apostólico es que la iglesia se establece y tienen el mayor y más alto rango de autoridad. Pero sobre los dones, no me hace más ser un maestro en vez de ser alguien que tiene sanidad, ¿verdad que no? Todos formamos parte del cuerpo, todos somos igual de valiosos e igual de importantes. Así que Pablo hace una pregunta retórica en el versículo 29. ¿Acaso somos todos apóstoles? ¿Somos todos profetas? ¿Somos todos maestros? ¿Tenemos todos el poder de hacer milagros? ¿Sí? Seguimos, 30. ¿Tenemos todos el don de sanidad? ¿Tenemos todos la capacidad de hablar en idiomas desconocidos? ¿Tenemos todos la capacidad de interpretar idiomas desconocidos? Por supuesto que no. Porque Dios en su sabiduría no ha permitido que sea así. Algunos les dio un don, algunos les dio otro don. No todos pueden ejercer esos dones. No todos podemos ejercer esos dones. La respuesta es no. No todo el cuerpo de Cristo ha sido dotado con los mismos dones, mis hermanos. Más adelante en el capítulo 14 el apóstol Pablo, otra vez atendiendo particularmente la necesidad de la iglesia de Corinto, les dice: yo desearía que todos profetizaran, yo desearía que todos hablaran en lenguas, pero no pueden hablar en lenguas. También desearía que todos profetizaran. Ahorita vamos a desarrollar eso un poquito más, pero también Pablo era a veces un poquito sarcástico en sus cartas, ¿no? También confrontaba a la iglesia con su manera de escribir. Eso es algo muy interesante acerca del apóstol Pablo. Mira lo que dice el versículo 31 del capítulo 12. Por lo tanto, ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son de más ayuda. Lo voy a volver a leer con mucho cuidado, con mucho temor y temblor. Por lo tanto, ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son de más ayuda. Pero ahora déjenme mostrarles una manera de vida que supera todas las demás. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Hace un momento dijimos que los dones los da Dios, los da el Espíritu y los da el Señor en su soberanía, y que mínimo nos da de a uno, ¿verdad? De a uno. Hasta aquí estamos bien, ¿va? Pero ahora el apóstol Pablo está diciendo que nosotros deberíamos de desear encarecidamente los dones mejores. O sea que si tú te metes con Dios y le pides que te dé, Él en su soberanía te puede dar un don más, una habilidad más, una capacidad más. Mi suegra es un caso de esos.
Mi suegra es una mujer de mucha oración, de mucha perseverancia. Y Andrea me cuenta que había una hermana en la iglesia, mi suegra quizás no era tanto así, pero había una hermana de la iglesia que sí era así. Y entonces ella empezó a juntarse con ella y le decía, hermana, yo quiero ser como usted, yo quiero orar como usted ora. Y empezaron a verse semana tras semana, jornadas de oración de 5, 6, 8, 10 horas, no sé, tiempos largos en la presencia de Dios. Y un día mi suegra se agarró toda la noche y le dijo al Señor, no me voy a dormir, no voy a descansar hasta que tú me des perdón. Por eso el apóstol Pablo dice, procuren, procuren, deberían desear encarecidamente. ¿Hay algún don que te gustaría ejercer? ¿Te gustaría predicar y eres malísimo para hablar en público? Habla con Dios y dile, Señor, yo quisiera. Yo quisiera el don de la hospitalidad. Yo quisiera el don del servicio. Yo quisiera el don de la música. Yo duré años con clases de guitarra, años, hermanos, años, y nunca aprendí a tocar más que un do y un sol. Nunca, nunca, nunca pude. Y iniciamos hace más de 10 años con la casa de oración, y Dios es testigo que poníamos, que Nayeli nos ayudaba con el piano, y cuando ella no venía poníamos pistas, literal, canciones, y con eso orábamos, con música. Y un día dije, Señor, tengo que aprender, pues si es para ti, es para servir. Y me agarré y me agarré y me agarré y salió. Después de años de intentar tocar guitarra, no soy muy bueno, pero Dios puede dar. Él es libre de dar. Él es libre de dar. Él es libre de dar. Y el apóstol Pablo nos invita a desear ardientemente los mejores dones. Pero también dice, pero yo les muestro un camino mucho más excelente que cualquier don. Y inicia el precioso capítulo de 1 Corintios 13, donde el apóstol Pablo nos habla acerca de la supremacía del amor. ¿En qué contexto Pablo nos habla acerca del amor? En el de los dones. ¿Para qué quieres el amor? Voltea a ver a tus hermanos. ¿Para qué quieres el amor? ¿Para qué lo quieres? Voltéalos a ver, no me ven a mí. Voltéense a ver. ¿Para qué quieres el don del amor? Para amar a esta gente. Para amar a esta gente. Para servir a esta gente, en serio. Qué bueno que sonreímos. El apóstol Pablo aquí en Corintios 13 deja por sentado que el don del amor es mucho más valioso, es mucho más importante que cualquier don espectacular y de plataforma. Amén. Cuando hacía este sermón me puse a pensar y dije, chale. Porque tú sigues leyendo y al final del capítulo 3 el apóstol Pablo dice, ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Porque algún día la fe se acabará y la esperanza terminará. Por una razón, Cristo va a venir. Algún día el que predica va a dejar de predicar, ya no va a ser necesario. Este don que uno tiene va a menguar. Pero el amor jamás, mis hermanos. El don del amor jamás. Y hablemos del amor como un don, como un regalo de Dios, como algo que viene de Él, no como un sentimiento de, hoy sí te quiero y mañana no. El jueves me va a salir un poquito del sermón, pero el jueves platicaba con los muchachos acerca de eso. Existe el amor eros, que es el amor erótico, el amor hacia la pareja, el amor sexual. Existe el amor filial, que es el amor de familia, el amor fraternal, el amor de amigos, pero también existe el amor ágape. Y yo no sé usted, al menos yo, y no porque me hayan engañado, pero yo crecí pensando y dije, pues el amor ágape es el amor de Dios y solo Dios lo puede dar. Y uno se justifica en eso, se lava las manos, ¿verdad? Mi hermano, la realidad es que el amor ágape es el amor que viene de Dios, pero es el amor que todos nosotros debemos de expresar. Pero te voy a decir cómo es el amor ágape. El amor ágape es el amor que estamos dispuestos a dar. Es el amor que estamos dispuestos a ofrecer, muy particularmente a una persona que sabemos que jamás tendría la capacidad de devolvernos el favor o la muestra de amor. Ese es el amor ágape.
cuando tú entregas o das de manera totalmente desinteresada. El problema es que nosotros nos levantamos el cuello y decimos, ay, lo voy a hacer con mucho amor, y si al día siguiente esa persona no te saluda, ya estás reclamando. Eso no fue amor ágape. Por más que digas que fue amor, por más que hayas sentido que el Espíritu te lanzó a hacerlo, por más que te hayas inflado y hayas dicho, ay, con todo el amor del mundo, el amor de Dios, si tú al día siguiente sientes que esa persona te debe algo, no fue amor ágape. Y perdonen que lo diga, pero a veces estamos tan lejos de experimentarlo. Es que no me saludó y yo siempre le saludo. No fue amor ágape. Es que yo le serví, yo le cuidé cuando estaba enfermo y mira ya. No fue amor ágape. Si tú crees que puedes reclamar por una muestra de amor que hiciste, no fue amor ágape. Fue cualquier otra clase de amor, pero no fue el amor que viene de parte de Dios. Porque el amor que viene de parte de Dios es un amor desinteresado, que particularmente damos a alguien que no tiene la capacidad de pagarnos de vuelta. Y este es el amor del cual está hablando el apóstol Pablo en 1 Corintios 13. Procuren, añoren los mejores dones, pídanle a Dios que les dé. Si ustedes quieren ser músicos, si ustedes quieren servir, presidir, si ustedes quieren hacer esas cosas, clámenle a Dios que les dé. Pero yo les muestro un mejor camino, el camino del don del amor. El camino del don del amor. Mira lo que dice en los versículos 8 al 10 del capítulo 13. La profecía, el hablar en idiomas desconocidos y el conocimiento especial se volverán inútiles, pero el amor durará para siempre. Ahora nuestro conocimiento es parcial e incompleto, y aún el don de profecía revela solo una parte de todo el panorama. Sin embargo, cuando llegue el tiempo de la perfección, esas cosas parciales se volverán totalmente inútiles. Hay dones que se acaban, mis hermanos. Hay dones que un día dejan de ser necesarios. Pero el amor, el don del amor jamás termina. Ahora hay otros dones preciosos que ustedes conocen a Bernabé. No lo conocen, pero han leído acerca de él. No lo conocemos. Pero Bernabé no se llamaba Bernabé. A él lo apodaron Bernabé. ¿Sabes qué significa Bernabé? El que anima, el que consuela. ¿Sabes por qué le pusieron ese nombre? Porque cuando ese hombre se hizo cristiano, cuando empezó a seguir a Cristo, lo primero que hizo fue que vendió un terreno y dio el dinero a la iglesia y empezó a animar a otros. Hey, vamos hermanos, ánimo, sí se puede. Era una persona de consolación, era una persona de ánimo. Ese era su don. Ese era el don de Bernabé. ¿Está entendiendo? No era apóstol, no era profeta, no era maestro, no era evangelista, no era pastor, no tenía el don de servicio, pero tenía el don de animar. El don de estar levantando la capa caída de muchos. El don de estar abrazando a otros. El don de estar presente y decirle, sí se puede, vamos adelante. Hay que seguir viendo la historia para ver que ese Bernabé junto con Pablo llegaron hasta el fin del mundo conocido en ese entonces. Porque ese Bernabé empezó con el don de animar y al final terminó siendo reconocido como un hombre con autoridad apostólica. No como un apóstol, pero el apóstol Bernabé fue terminando, al final de su historia fue reconocido también como un hombre con autoridad apostólica. Bernabé y Pablo. Así empezó él, con un don de animar, con un don de mostrar una bonita sonrisa y no estar todo achicopalado así como algunos estamos aquí hoy, sino estar alegre, estar animado, decir sí se puede. Así empezó Bernabé. Vamos al capítulo 14. Ya mero, mis hermanos, no coman ansias.
Versículo 1. Que el amor sea su meta más alta. Que el amor, amén. Que el amor sea su meta más alta. Pero también deberían desear las capacidades especiales que da el Espíritu, sobre todo la capacidad de profetizar. ¿Se acuerdan que termina el capítulo 12 diciendo: deseen, anhelen los mejores dones, yo les muestro un mejor camino, el camino del amor? Una vez que ya les mostré el camino del amor, ahora déjenme decirles cuál es el segundo que deberían de anhelar todos ustedes. ¿Cuál está diciendo ahí? ¿El don de qué? Versículo 1. ¿La capacidad de qué? Profetizar. Profetizar, mi hermano. Mira, ya te estoy dando dos motivos de oración para el resto de tu vida. Señor, dame el don del amor. Señor, dame el don de la profecía. ¿Ah? Si no sabe qué orar, ahí hay mucho material para agarrarse con el Señor en serio y decirle: Señor, dame. Yo quiero esto, Señor. Paréntesis, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo con profetizar? ¿Será acaso que Pablo se está refiriendo al don de profetizar como a la capacidad de discernir el futuro? ¿Será acaso que el apóstol Pablo se está refiriendo a la capacidad de profetizar, a hablar al nivel de los profetas del Antiguo Testamento y atribuirle palabras a Dios? ¿Será que el apóstol Pablo se está refiriendo a eso con el don de profetizar? Qué bueno que lo estamos aclarando, no vamos a salir allá afuera todos queriendo cortar cabezas. No se refiere a eso el apóstol Pablo. Cuando Pablo está alentando a la iglesia a recibir el don de la profecía, se refiere a poder articular y poder comunicar verbalmente la verdad de Dios. Es decir, a ser un apóstol, a ser un enviado. Cuando tú eres capaz, un ejemplo, de estar barriendo aquí y trapeando, y mientras lo haces estás acompañando a otro hermano, y mientras lo haces le empiezas a decir: no, el Señor ha sido muy bueno con nosotros, mira que el otro día leíamos esto en la palabra de Dios. Tú estás profetizando. Ese es el don de profecía, la capacidad de generar o articular con nuestra boca, de manera verbal, de manera audible, el mensaje de Dios, la palabra de Dios. Cuando tú estás ahí en tu consultorio y estás atendiendo a tu paciente y le empiezas a hablar de Cristo, estás profetizando. Estás ejerciendo el don de la profecía. Cuando tú estás sirviendo a las personas, no sé, sirviendo a un niño y lo estás tratando con cariño y le estás mostrando a Cristo, no solamente con tus actos, sino le hablas verbalmente acerca del evangelio, estás ejerciendo el don de profecía. Es hablar de Cristo. Ese es el don de profecía. Que el Señor te dé palabra profética es otra cosa, y que el Señor te haga profeta es otra cosa. Pero que ejerzamos el don de profecía, eso sí es poder articular con nuestra boca el mensaje del evangelio. Hay mucha gente aquí que yo sé que tiene el don de profecía ya, que no le cuesta hablar acerca del evangelio. Pero si tú no lo tienes, el apóstol Pablo está diciendo: hey, después del amor, este es el don que hay que pedirle al Señor. Dame la capacidad de profetizar, Señor. Dame la capacidad de hablar. Que podamos ser capaces de predicar, que podamos ser capaces de dar testimonio y comunicar nuestra fe de manera audible a otros. Esa es la acción profética. De eso se trata el don de la profecía. Mira lo que dice del versículos 2 al 6, ahí en el capítulo 14, dice: pues otra vez, y dale al tiro porque la iglesia tiene un problema con las lenguas. Explico eso porque luego pensamos que Pablo tiene algo en contra de las lenguas. No, el problema es que la iglesia tiene un problema con las lenguas. Dice: pues si alguien tiene la capacidad de hablar en lenguas, le hablará solamente a Dios. Nadie más le va a entender. Hay algunos teólogos que de hecho dicen que Pablo se está como mofando. Yo no creo eso, pero entendámosle el tinte de lo que Pablo está hablando. Pues si alguien tiene la capacidad de hablar en lenguas, le hablará solamente a Dios, dado que la gente no podrá entenderle. Hablará por el poder del Espíritu, pero todo será un misterio. En cambio, el que profetiza fortalece a otros, los anima y los consuela. Ahí está, de cajón va el don de animar.
La persona que habla en lengua se fortalece a sí misma, pero el que dice una palabra de profecía fortalece a toda la iglesia. Yo desearía que todos pudieran hablar en lenguas, pero más aún me gustaría que todos pudieran profetizar. ¿Se dan cuenta de lo que les mencionaba hace rato? Pues la profecía es superior que hablar en lenguas, a menos que alguien interprete lo que se dice para que toda la iglesia se fortalezca. Obviamente aquí ya empieza Pablo a hablar acerca del orden. En ningún momento Pablo está diciendo que las lenguas son malas. En ningún momento Pablo está diciendo que el don de las lenguas no sirve. En ningún momento Pablo está diciendo este sí y este no. Pero lo que Pablo sí está haciendo es que está guiando a la iglesia a entender o a elegir entre lo bueno y lo mejor. Entre lo bueno y lo mejor. No hay beneficio para el pueblo de Dios si lo dicho o lo hecho no puede ser entendido por la iglesia. ¿De qué serviría aquí que en este momento yo me ponga a hablar en lenguas? De nada. Y si hay alguien que no sea muy creyente va a decir: estos están locos, vámonos, aquí no me paro. Conozco gente que ha ido a una iglesia y ha visto eso y dijo: yo no vuelvo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer algo que edifique, que no se convierta en una piedra de tropiezo, o todo lo contrario? Por eso la invitación de Pablo a que todo se haga en orden no es porque sea un Grinch y diga: ay, el protocolo y así. No, es para cuidar de las personas que son débiles en la fe, para cuidar de aquellos que vienen por primera vez, es para cuidar de ellos. Hermano, si usted habla en lenguas, háblele usted y Dios. No venga a pedir un micrófono para hablar en lenguas, a menos que exista alguien que interprete esas lenguas, que también es un don. ¿Me entiende? Qué bonito que nos estamos formando. Pablo está haciendo una invitación a distinguir entre lo bueno y lo mejor. Y según Pablo, lo mejor es el amor. Y después, la profecía. ¿Ve, mi hermano? Si usted tiene el don del amor, usted tiene un mejor don aún que el de pararse aquí al frente a predicar. La invitación de Pablo es esta, 12:31. Por lo tanto, ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son de más ayuda. Pero ahora déjenme mostrarles una manera de vida que supera todas las demás. Y también el 14:1, que el amor sea su meta más alta, pero también deberían desear las capacidades especiales que da el Espíritu, sobre todo la capacidad de profetizar. Hermano, si tu corazón está motivado a pedirle a Dios un don para que tú figures en la iglesia, estás bien equivocado. Porque para eso no son los dones, ¿se acuerdan? Cuando Jesús habló acerca de la vid verdadera en Juan 15, vamos a leerlo, Juan 15 del 8 al 10, último versículo que leemos. Juan 15 del 8 al 10 dice así la escritura: cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. ¿Cómo podemos saber que alguien es un seguidor de Jesús? Con frutos. No me impresiona cuántos años llevas aquí en la iglesia, ¿eh? Eso no impresiona a nadie. Son nuestros frutos. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos, y eso le da mucha gloria a mi Padre. Yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. ¿Sabes qué? Me equivoqué, es del 6 al 8. Juan 15 del 6 al 8. El que no permanece en mí es desechado como una rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Pues ¿para qué más sirven, va? El siguiente. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido.
Pidan el don que quieran, mis hermanos. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos, y eso le da mucha gloria a mi Padre. ¿Qué está haciendo Jesús? Jesús nos está invitando a ser fructíferos. Diga conmigo, fructíferos. Fructíferos. Esa es la invitación de Jesús. Él nos invita a ser fructíferos, a ser productivos, a no estancarnos. Pero también la invitación es a entender que los frutos no son para nosotros. ¿Quién tiene un árbol frutal en su casa o con su mamá o con su tía? Un limoncito, ¿verdad? Todo por todos. ¿Alguien ha visto que el limón se come a limón? El árbol está ahí. ¿Por qué no? Porque el fruto del árbol es para el árbol. ¿Para quién es? Para nosotros. Cuando tú produces fruto, mi hermano, eso es para ti. Es para que tú tengas gloria. Es para que tú te jactes. Es para que tú te pares en una plataforma y digas, uy, yo sí, el profeta, como hoy en día a la gente le encanta andarse presentando. ¿Es para ti? ¿Es para gloria tuya? ¿O los dones que Dios te ha dado han sido para la gloria de la iglesia y de Cristo? Son para la iglesia. Los dones para eso son. Para eso son nuestros frutos. No son para nosotros, son para la iglesia de Cristo. Son para los demás. Nuestro fruto, mi hermano, nuestro verdadero fruto le da gloria a Dios. El que tú sirvas a otros, eso da gloria a Dios. El que tú animes a otros, eso da gloria a Dios. El que tú seas una persona de fe, eso da gloria a Dios. El que tú profetices, eso le da gloria a Dios. El uso de nuestros frutos, el ejercicio de nuestros dones glorifica a Dios. Glorifica a Dios. Es la mejor forma de glorificar a Dios. Pero tomar lo que hemos recibido de Dios y no hacerlo crecer, eso es llegar a ser un siervo malo y negligente. Tomar lo que hemos recibido de Dios y no hacerlo crecer es llegar a ser un siervo malo y negligente. Y lo voy a repetir una vez más. Tomar lo que hemos recibido de Dios y no hacerlo crecer, eso va a convertirnos a nosotros en siervos malos y negligentes. Apartados de mí, hacedores de maldad. Si somos iglesia, Dios nos ha dado dones. Más nos vale que estén al servicio de la iglesia misma. Dios los bendiga.